hemos visto cómo especies que habíamos obligado a desplazarse a las laderas retornaron. ¿Eso qué nos da respuesta? De la estabilidad ecosistémica que tenemos. Entonces, ves, lugares que ya hemos declarado zonas de reserva, hemos conservado los ejes articuladores de las quebradas como ejes de conectividad. Tenemos un gran jardín botánico en la ciudad y todo ese patrimonio verde, pero también esa diversidad nos genera riqueza y nos genera múltiples beneficios a todos los que vivimos acá. De nuevo en Medellín encontramos comadrejas, encontramos zorros, encontramos, digamos, ardillas, las zarigüeyas, porque ya la gente entendió la importancia de ese animal dentro de esa estructura ecológica principal. Ahora vamos para la COP16 y en la COP15 también lo planteábamos. Y nosotros somos de la idea de que ver las ciudades como bancos de hábitat. Las ciudades donde se puede hacer preservación y conservación de las diferentes especies de la diversidad biológica. Necesitamos que se genere más espacio público y que ese espacio público tenga mínimo un 30% de verde, porque eso está ligado directamente con calidad de vida, con calidad en salud. 6 de la tarde, 2 minutos. Esa es nuestra biodiversidad en el Valle de Aburrá. Aquí empezamos Somos Área con este tema tan importante y relevante del cual se está hablando en nuestro país y en el mundo, porque tenemos la conferencia de biodiversidad más importante del planeta en Colombia. André, buenas tardes. Paula, muy buenas tardes. Qué alegría, como siempre les decimos, volvernos a encontrar. A ustedes, bienvenidos. Hoy les tenemos un programa precioso. Es que estamos hablando de la COP16, de esa conferencia tan importante y relevante que se realiza en nuestro país, que marcará agendas, compromisos y, por supuesto, acciones diferentes para conservar esa biodiversidad que veíamos al inicio. Así es, Paula, y que tiene a Colombia, a Cali, en la mira del mundo entero, de todos estos sectores que trabajan por el medio ambiente. Es un evento que se realiza cada 2 años, cuenta con la participación de delegados de 190 países. Para esta edición de la COP16 se inscribieron 15.000 asistentes y habrá muchísimas actividades entre eventos, foros, encuentros, diferentes conversaciones. Así es, lo que se busca es justamente establecer, ratificar ese compromiso con más de 23 metas que hoy se tienen en el planeta para conservar esa biodiversidad biológica. Les estaremos contando también qué tiene que ver el Valle de Aburrá. Claro que sí, y en ese encuentro, Paula, del cual les hablamos, además de conocer cómo estamos ahí desde nuestro Valle de Aburrá, pues como sociedad y el mundo, sin duda lo que espera es que se concreten compromisos, que de verdad haya planes estrictos de financiación, porque sin duda nos estamos enfrentando al reto más importante, más desafiante, digámoslo así, de nuestro tiempo. Los invitamos para que nos acompañen. Tendremos invitados especiales aquí en nuestro set de Somos Área para hablar de ese tema y, por supuesto, la reconstrucción de algunos episodios y de algunos programas que justamente resaltan y trabajan por establecer esa biodiversidad en nuestro Valle de Aburrá, por la conservación. Pero antes, André, ¿usted está lista con todo el pronóstico? Ay, claro que sí. ¿A usted cómo le fue con ese aguacero de ayer? ¿No le tocó, cierto? No me tocó. Bueno, estuvo muy complejo. Estuvo bastante difícil. Vamos a hablar entonces de qué fue lo que pasó en Medellín y en nuestro Valle de Aburrá.
Julián Sepúlveda del equipo meteorológico del CIATA, ya de esta casa, ya de Somosaria. Juli, bienvenido, qué bueno que volviste. André, como siempre, muy contento, muchas gracias por la invitación. Desde CIATA, un proyecto estratégico del AMBA, el área metropolitana del Valle de Aburrá, queremos contarles cómo han sido las lluvias de los recientes días. Y que fueron bien difíciles. Ayer, sobre todo, hubo bastante cantidad de agua que cayó. Eso, en particular la lluvia del 21 de octubre, el día de ayer, fue una lluvia intensa, pero la podemos clasificar como una lluvia intensa muy localizada, porque se localizó mucho en el oriente de la ciudad de Medellín y en la zona sur, afectando más que todo los barrios del poblado. Entonces, cuando hablamos de una lluvia muy intensa, ¿qué es? Lo vamos a poner en números, 140 milímetros hora. Eso ya es una lluvia intensa para nuestra región, pero tenemos que pensar también en la duración y en el acumulado. Entonces el acumulado no fue tan alto, y no es tan alto, les va a dar un valor de 40 y les va a dar la unidad en milímetros, aproximadamente 40 en estas zonas que les conté. Y la duración sí fue un poquito más alta, porque el evento arrancó a las 2 de la tarde del día de ayer y hubo ocurrencia de lluvias de forma continua, sobre todo en el área metropolitana, por alrededor de 15 horas. Bueno, Julián, y específicamente en el poblado decías que se sintió bastante, hubo incremento del nivel de la quebrada La Presidenta. Esta fue una particularidad que tuvo esta lluvia. Nos encontramos que 4 de las estaciones de nivel llegaron al nivel de alerta rojo y 10 de ellas a nivel de naranja. Pero hubo 2 quebradas muy afectadas. Entonces les cuento que los acumulados, aunque fueron medios, eran quebradas de respuesta muy rápida, que fueron La Presidenta y La Poblada, que descargan a la altura de Monterrey, pero además, ¿qué pasó? En ese momento el río también llevaba una gran cantidad de agua y su capacidad hidráulica no le dio para recoger esta de las 2 quebradas. Entonces el fenómeno que ocurrió es que el agua se devolvió y vimos esta inundación o este desbordamiento. Y les cuento un poquito así como de datos, ¿cuánto crecieron esos niveles? Entonces, desde su nivel base, que es lo que normalmente observamos, hasta la creciente, creció entre 1.5 y 2 metros. Por eso fue el caos que vivimos ayer en varias zonas de Medellín. Julián, ¿y qué va a pasar con estos días? ¿Seguimos preparados para aguaceros así de fuertes como el de ayer? Bueno, André, la pregunta es muy buena porque estamos en la temporada de lluvias. Listo, entonces este aguacero, digámoslo en términos coloquiales, no se debía al fenómeno de la Niña. Listo, se debía a que estamos en la temporada de lluvias en octubre. Que sí se está cumpliendo, porque a veces decimos estamos en temporada de lluvias y no llueve, ¿cierto? Y octubre es uno de los meses más críticos de esta segunda temporada, muy caracterizado por estas lluvias en horas de la tarde. El pronóstico que nos dice que va a pasar esta semana, entonces nos vamos a encontrar con un miércoles muy nublado, con una probabilidad alta de lluvias en la tarde y en la noche. Ya de pronto el día jueves, por una disminución de la humedad, va a ser más cálido en las mañanas, pero la probabilidad de lluvias en tarde y noche se mantiene tanto para el jueves, el viernes y el fin de semana. Entonces preparados, porque siempre en estas temporadas de lluvia pueden ocurrir eventos extremos, ya sea por intensidad, por acumulado o por duración, como el que tuvimos el día de ayer, 21 de octubre. Ay, yo lo vi a usted juicioso llegando con su sombrilla y a sus compañeras también. Juli, las redes del CIATA, por favor. Entonces recuerden, para conocer cómo se comportan todas las condiciones hidrometeorológicas, @metropol y CIATA Medellín. Perfecto, ahí están entonces las redes para que ustedes estén enterados en tiempo real de lo que está ocurriendo en materia meteorológica en nuestra ciudad. Julián, muchísimas gracias por volver a Somos Área, y antes de que se vaya lo voy a invitar a ver la siguiente nota. Le voy a dar primero unos datos. El Valle de Aburrá cuenta con 7 cerros tutelares, un río, más de 210 quebradas, reservas naturales, pero además más de 100 humedales. Estos lugares son el hogar de muchas especies. Por eso desde el año 2006 el área metropolitana ideó el Plan Maestro de Espacios Públicos Verdes Urbanos, y esta es una apuesta por conservar y proteger estos bosques urbanos. Los espacios públicos verdes contienen buena parte de la diversidad biológica que existe en las ciudades. Por ejemplo, en el Valle de Aburrá tenemos registrados una importante diversidad de especies de flora, de fauna, que a través de estos espacios verdes se va moviendo a lo largo y ancho de las ciudades. Básicamente la conectividad ecológica habla de todos esos procesos que le permite, así como a nosotros los seres humanos, digamos, comunicarnos o ir de un lugar a otro.
En la ciudad hay unos elementos, digamos, ecológicos de especial importancia precisamente para garantizar que esas especies con las que cohabitamos y coexistimos se puedan mover de un lugar a otro y garantizar el intercambio. Nosotros los biólogos hablamos de lo que es la variabilidad genética. Desde el área metropolitana del Valle de Aburrá, en 2006, formulamos y adoptamos por acuerdo metropolitano un plan maestro de espacios públicos verdes urbanos. Generamos una base de datos muy potente donde consolidamos esa vegetación leñosa, o sea, árboles, arbustos, palmas. A través del tiempo fue derivando en el sistema de árbol urbano. Este sistema de árbol urbano registra no solamente esa vegetación que existe desde hace décadas, sino que también hemos registrado los árboles que se han plantado y ya podemos saber qué ha pasado a través del tiempo, hay registros fotográficos, hay mediciones. Tenemos un gran jardín botánico en la ciudad y todo ese patrimonio verde, pues porque podría ser un patrimonio a nivel de paisaje, pero también esa diversidad nos genera riqueza y nos genera múltiples beneficios a todos los que vivimos acá. En el 2006 identificamos 43 redes ecológicas. Al día de hoy, digamos, con los últimos estudios ya vamos en 66 redes. Entonces, ves, lugares que ya hemos declarado zonas de reserva, hemos conservado los ejes articuladores de las quebradas como ejes de conectividad. Pero hay que también tener en cuenta otros aspectos y es el crecimiento poblacional. En 2006 calculamos un índice de espacio público verde por habitante, estaba en promedio en 6 metros cuadrados por persona y hoy encontramos que está en 4,7 y eso significa mucho en esos retos que necesitamos que se genere más espacio público. El verde que hoy está en propietarios privados, que es el 70%, necesitamos gestionarlo de una manera más articulada, de tal forma que ese verde se conecte con otro, o sea, el verde público y privado se conecta a través del paisaje y que permite la movilidad de la fauna silvestre. Un ave no distingue si una zona verde es pública o privada, simplemente se mueve si hay una disponibilidad de recursos para moverse en el paisaje. Y vemos a través del tiempo cómo esa diversidad se ha incrementado. Por ejemplo, en 2006 con el inventario que hicimos, encontramos cerca de 390 especies de vegetación leñosa, o sea, árboles, arbustos, palmas, y hoy tenemos más de 800 especies. Hoy por hoy tenemos un gran patrimonio en términos de diversidad de flora, y eso está directamente relacionado con diversidad de fauna. Y hemos visto cómo especies que habíamos obligado a desplazarse a las laderas retornaron. El proyecto de rastreo, seguimiento y monitoreo de la fauna silvestre, que después de un seguimiento largo alcanzamos a colocarle un transmisor de telemetría a un puma. Entonces la gente dirá, ¿un puma en Medellín? Uy, qué peligroso. No, el puma siempre ha estado ahí y el puma hace parte de nuestra ecología. Eso que nos da respuesta de la estabilidad ecosistémica que tenemos. Y si está el puma, como nuestra especie sombrilla, tenemos ahí una cantidad de especies. Hemos encontrado, digamos que de nuevo en Medellín, encontramos comadrejas, encontramos zorros, encontramos, digamos, ardillas, las zarigüeyas. Antes la gente veía una lorita o un pajarito en la calle, digamos un azulejo o un sinsonte, lo voy a coger para meterlo a la jaula. Ahora ya cambiamos eso, porque ya la gente entendió la importancia de ese animal dentro de esa estructura ecológica principal. Y hemos hecho una construcción, digamos, conjunta, colectiva. Incluso ahora vamos para la COP16 y en la COP15 también lo planteábamos. Y nosotros somos de la idea de que ver las ciudades como bancos de hábitat, las ciudades donde se puede hacer preservación y conservación de las diferentes especies de la diversidad biológica. Y todo eso apuntado ¿a qué? A tener a esos grandes socios, lo que es la fauna silvestre en la ecología y en la biología de las ciudades. Áreas que ayudan a minimizar el efecto de la isla de calor y áreas donde se hace una conversión del carbono en oxígeno, que está redundando ¿en qué? En mejorar la calidad de vida en este tipo de ecosistemas urbanos.
6 de la tarde, 15 minutos. Ya tenemos en nuestro set de Somos Área los invitados que tenemos para esta conversación interesante sobre los diferentes retos que se enfrentan en el Valle de Aburrá. Esto a propósito de ese tema de biodiversidad, porque tenemos en nuestro país la conferencia de biodiversidad más importante del planeta. Y la nota que veíamos anteriormente nos refleja justamente esos retos de conservación, pero con un aire de esperanza sobre lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y, por supuesto, algunos proyectos que pueden seguirse desarrollando para la conservación de nuestra fauna y nuestra flora. Alejandro Vázquez Campuzano es el subdirector ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá. Subdirector, qué rico tenerlo aquí en el set de Somos Área. Bienvenido. Gracias, Paula. Muy contento de estar acá en el set del área metropolitana. Un tema importantísimo, la biodiversidad que tenemos en nuestro territorio. Claro que sí, también nos acompaña para esta conversación Estela Quintero Vallejo. Ella es docente del programa de Ecología de la Universidad CES, doctora en Ecología y Manejo de Bosques. Doctora, profesora Estela, bienvenida a Somos Área. Gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, buenas noches, Paula, y todos los que nos acompañan. Muchas gracias por esta invitación y esperemos tener una buena conversación sobre biodiversidad. Claro que sí. Antes de empezar a hablar sobre lo que es la COP16, pues yo quiero un contexto de lo que se han encontrado, de lo que les llama la atención, el trabajo del área metropolitana justamente por la protección de la biodiversidad. Subdirector, ¿cómo está ese diagnóstico? Paula, es muy importante entender que el área metropolitana está ubicada en la cordillera nororiental y tenemos datos muy importantes en nuestro territorio. Hoy encontramos un 44% de las aves que tenemos en Colombia pasan por el área metropolitana, las podemos ver en el área metropolitana, un 24% de mamíferos. ¿Eso qué significa? Que tenemos un territorio biológicamente importante, con una ubicación estratégica y lo tenemos que cuidar todos los días. Profe, adentrémonos en esa esencia de la COP16. ¿Por qué es tan importante? Habrá gente que dice, bueno, pero ¿por qué hablan en todas partes de la COP16? ¿Y cuál es la trascendencia de que sea Colombia la sede de este encuentro? Sí, bueno, primero que todo, la COP16, como sus siglas lo mencionan, es la conferencia de las partes, ¿cierto? ¿Y cuáles son las partes? Alrededor de 192 países que se congregan acá este año en Colombia para hablar sobre un tema tan importante como es la biodiversidad. Las COP son conferencias que están en el marco de las Naciones Unidas en sus programas de medio ambiente particularmente, y hay 3 COP muy importantes que se dan todos los años. Se da la COP de clima, la COP de biodiversidad y la COP de desertificación y degradación de suelos. Entonces, ¿qué va a pasar este año? Esta es la COP sobre biodiversidad, que se da cada 2 años. Acá en Colombia, entonces, se reúnen estos 192 países y discuten sobre temas importantes de biodiversidad. En la COP previa, que se decretaron 23 metas para conservación de la biodiversidad, en esta COP en particular se van a volver a discutir esas metas, se va a hacer una evaluación de cómo hemos avanzado en esas metas, qué nos falta y, por supuesto, se va a hablar de forma muy delicada cuáles van a ser las estrategias financieras, políticas, etcétera, que nos van a llevar a poder cumplir esas metas para conservar la biodiversidad. Y no solo para conservarla, sino para restaurarla. Subdirector Alejandro, ¿cuál es el papel, cómo es la participación de una autoridad ambiental como es el área metropolitana del Valle de Aburrá allá en Cali, en la COP16? Bueno, nosotros hoy en Cali estamos mostrando todo el ejercicio que hacemos en la conservación de la biodiversidad en nuestro territorio. El área metropolitana ha sido pionera en Colombia en implementación de estrategias ambientales. Por eso hoy tenemos 66 corredores ecológicos donde hay un gran impacto para que la biodiversidad realmente se mueva de manera satisfactoria en el territorio. Nuestra participación hoy va orientada en escuchar qué han hecho en otros lugares del mundo y contar nuestra experiencia como territorio metropolitano. Pues, subdirector, profesora, a propósito de esa corresponsabilidad de todos en el manejo de estos temas que tienen que ver con nuestro medio ambiente, hay unos programas por pagos por servicios ambientales, Banco 2 y Urban O2, y a través de esos programas el área metropolitana, pues como lo dice su nombre,
retribuye a las personas de diferentes zonas esos cuidados especiales con el medio ambiente. Paula. Luis Alirio Calle se fue hasta la vereda La Calera, en el municipio de Girardota, en límites con el municipio de Guarne Oriente Antioqueño, y allí estuvo conociendo los procesos, la historia de una de esas 33 familias que han logrado el cuidado y por supuesto la conservación de más de 66 hectáreas de bosques. El área metropolitana tiene caracterizados en el Valle de la Burra 1000 bosques que han de ser conservados. Abelardo Guerra y su esposa María velan día a día por la conservación del bosque en la finca donde viven, vereda La Calera, municipio de Girardota. Reciben el estímulo de pagos por servicios ambientales, pero ellos lo hacen desde mucho antes de que les pagaran por hacerlo. Don Abelardo Guerra Botina. Correcto. Usted nació en el departamento de Nariño. De Nariño, sí. Pero entonces, a ver, nació en el departamento de Nariño, se crió en el Quindío. Me crié en el Quindío. Trabajó en el Chocó y vino a parar a Girardota. Vine a parar a Porque está hueso, hombre. a mí que, Usted ha sido un andariego. a mí que soy más rodado que una llanta. Trabajaba el campo, porque eso es lo que me enseñó mi papá y mi mamá, a trabajar el campo. Me enseñaron a sembrar plátano, yuca, café, tomate aliño. Y se fue al Quindío a hacer qué. Que la huya que no, que es que uno cogiendo café le iba a ir muy bien, que yo no sé qué. Allá en el Quindío se casó. No, me casé ya en Pasto. Ah, volvió por allá a traerse la Me esposa. echó cacería. Sí, ella. Me echó el guante. ¿Cómo se llama? María Quintero. María Quintero. También de Pasto, también de María Nariño. Sí, María Cerella Quintero. También del mismo pueblito. Entonces, allá con ella le tocó. Muchas gracias. Le tocó vivir en Quindío ya casado. Sí. ¿Y cómo paró aquí en Girardota? Yo ya tenía pues el pensamiento en que yo quería comprarme una finquita. Cuando yo la compré, entré trabajando frijol en cantidad. Yo sembraba desde abajo de la vega, de la quebrada, hasta aquí, y este lote hasta allá ¿La al quebrada camino. cómo se llama? Se llama la quebrada del Salao. Aquí donde usted vive, pues Ave María, es como la sucursal del cielo. el aire que me diría el Seat aquí le aparece limpio, verdecito. Claro, oiga, hermoso le digo. Entiendo, usted tiene aquí un bosque y usted cuida ese bosque. Yo lo cuido. Y usted lo cuida y a usted hasta le pagan por cuidarlo. Pues sí, gracias a Dios. ¿Cómo es Está. eso? Vinieron a encuestarnos, bueno, usted la finca cómo es, qué tal cosa. Entonces yo les mostré el lote, les dije, mire, yo este lote, desde que lo compré no lo he tocado para nada. Está el monte como está. Ah, pero entonces usted no ha sacado madera de No, ahí, no. nada. Yo no corto un palo. Y entonces usted les dijo que no había tocado el bosque. Sí, yo les dije que no había tocado. Ah, bueno, es que dijo, hay empresas de aquí de Girardota que quieren pagarles por conservar eso, y como tiene un nacimiento de agua, entonces nosotros conservamos todo eso. Abelardo hace 14 años vive para cuidar la mayor bendición de su finca, el bosque. A usted le pagan por cuidar lo que es suyo, para que no desaparezca el bosque, para que usted no toque un árbol y lo cuide para que otros no lo hagan. ¿Y cómo hace usted ese cuidado? Pues hombre, uno está pendiente a ver de que si se le pasan al lindero a cortar un árbol, a que no le corten la madera, que no le corten tal cosa. Porque hay que cuidarlo por las fuentes hídricas que hay, hombre, porque es que vea la fuente de agua que hay. Y esta agüita le sirve para 2 comunidades, como Pajamundí, La Meseta, 2 comunidades que toman de esta agua. Sí, y eso es una ayuda también para uno, porque uno la platica, pues uno lo invierte pues en animalitos para tener así gallinitas. Ah, eso le o sirve. pollitos que engorde, claro. Eso le ayuda a uno para la economía.
¿Qué árboles hay aquí? Aquí está el arrayán, el siete cueros, el chagualo. Aquí está el moquín. Son bien altos, hay unos muy altos. Bastante. Vea, imagínese, árboles que están desde muchos años ahí. ¿Qué siente usted en el bosque? Una alegría inmensa. Yo por lo menos que vivo allá metido en la ciudad, siento como si algo me limpiara. Y sí, lógico, claro, esto es uno aspirar aire puro. Cuando hay árboles que están florecidos, usted siente un aroma, pero de una loción que usted nunca la ha tenido. Es que uno se siente como acompañado, cuando menos piensa, usted siente, da vida, el bosque da vida. ¿Por qué? Hay muchas aves, por aquí hay mucha ardilla, la guacharaca, armadillos también, mucho. Las zarigüeyas. De las zarigüeyas, por aquí hay muchas. Sí. Y eso es la casa de ellas. Pues hombre, es una bendición que esto exista. No, y yo digo pues que los bosques es un pulmón son los pulmones del mundo, de los climas. Claro. Es un pulmón, claro que es sí. un pulmón. Es el respiradero de la tierra, digamos. Don Abelardo, muchas gracias. Con mucho gusto, don Luis. Por dejarme entrar aquí. Ave María, bienvenido. Lo felicito, hombre, no salga de su finca. No, ¿qué tal? En la finca de Abelardo tuve ocasión de volver a sentir que en medio del bosque uno nunca está solo. En él está y se oye la protección del diverso universo. Soy Luis Alirio Calle y esto es Somos Área, bosque tras bosque de Barbosa a Caldas. Y esto es Área Trending, nuestra sección digital. Ya saben, ustedes pueden participar y les planteamos una pregunta. En esta ocasión es la siguiente: ¿cuáles estrategias son importantes para proteger nuestra biodiversidad en el Valle de Aburrá? Esa pregunta está publicada en nuestras redes sociales, @áreametropol, y queremos conocer entonces algunas de sus respuestas. Recuerden entonces nuestras redes sociales. Nos dice Daniel.Suárez, 1992, no a la deforestación. Y Cayaca 123 nos dice jardines funcionales e investigar la biodiversidad para conservarla y hacer educación ambiental. Paola.monroy.v nos dice pasos seguros en carreteras para la fauna silvestre. María Alejandra Van nos dice control del turismo, el exceso del ruido y la pólvora. HA.Cata nos dice respetar los límites, pues si bien es nuestra casa común, la biodiversidad tiene su espacio. Y también nos dice que reconocer la importancia de la biodiversidad en el proceso de la vida y los aportes al ser humano. Y nos dice Lula Zul, no alimentar a los animales, como por ejemplo las guacamayas, y agrega manejar con precaución. Muchas gracias a todos ellos por sus respuestas. André, y en Área Trending les queremos contar que durante esos días se estuvo realizando la COP satelital en Medellín y allí se firmó el manifiesto por la biodiversidad. Ciudadanos, representantes del sector público, del sector privado, se unieron para firmar ese manifiesto por el compromiso del cuidado de la biodiversidad en nuestra región. Veamos. Vení, vení. Vení. Para que juntos conozcamos todo sobre la biodiversidad en el área metropolitana del Valle de Aburrá. Eso, vení con nosotros. Vení, Próspero, vení. Hicimos la feria, me encanta porque está mostrando la biodiversidad del área metropolitana, de la fauna, flora y todo cómo se entrelaza. Entonces es muy interesante.
Ustedes saben que octubre es el mes de las aves migratorias que cruzan nuestros cielos. Pues miren, les presentamos el caso de una gallina ciega. Ella llegó al municipio de Bello, fue atendida por el equipo del Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de Fauna Silvestre, CAFR. El llamado a los habitantes de estas regiones: si encuentran una ave migratoria, no intentar manipularla, comunicarse inmediatamente con la línea de emergencias de fauna silvestre 304-630-0090. Y otro ejemplo que nos dan las nuevas generaciones, André, los semilleros Cuidá del área metropolitana del Valle de Aburrá. Aquí está. Hola, mi nombre es Elizabeth Cañas, tengo 10 años y llevo más de la mitad de mi vida en los semilleros Cuidá. Para mí, cuidar significa cuidar el medio ambiente, la naturaleza, nuestro alrededor, nuestra familia y prevenir riesgos. En los semilleros Cuidá también hemos aprendido qué hacer en situaciones de riesgo, como por ejemplo incendios, inundaciones y derrumbes. Para prevenir esto debemos llamar a líneas de emergencia, evacuar a tiempo y permanecer en un lugar seguro. También he aprendido sobre cómo sembrar plantas, hacer compost y reciclar. En general he aprendido todo sobre la naturaleza. En mi casa soy la encargada de que todos estemos a salvo y me gusta compartir mis conocimientos con la comunidad para que todos nos podamos cuidar. Yo creo que juntos podemos lograr una comunidad donde todos nos podamos cuidar unos a los otros. Todas esas historias tan bellas que les presentamos en Somos Área, recuerden, las pueden volver a ver a través de las redes sociales del área metropolitana, @áreametropol. Les recordamos que seguimos en esta conversación con Alejandro Vázquez Campuzano, el subdirector ambiental del área metropolitana del Valle de Aburrá, y también nos acompaña hoy la profesora Estela Quintero Vallejo, docente del programa de Ecología de la Universidad CES. Bueno, subdirector, a propósito de esas historias tan lindas que vemos siempre aquí en Somos Área, la historia que nos trajo Luis Alirio con don Abelardo. Ese programa de pago por servicios ambientales es una cosa maravillosa. Por ejemplo, ¿cuánto puede recibir don Abelardo por ese trabajo que él hace allá en su finca? Los pagos por servicios ambientales están valorados según las hectáreas que tenga cada agricultor o cada cuidador de ese espacio verde. Tendríamos que entrar a revisar cuántas hectáreas tiene el campesino que está cuidando ese espacio, pero realmente es fundamental apoyar el programa de pago por servicios ambientales. Hay una articulación entre lo público y lo privado. Nosotros hacemos un acercamiento a los privados con los lugares donde deben hacer un pago por conservación y logramos unos efectos tan maravillosos como los que nos mostraba Lirio en la nota. Subdirector, otros de los programas similares a este por destacar, que pues digamos se convierten también en referente para el país y comprometen en sí a las comunidades a aportar en este cuidado. Bueno, yo quiero aquí resaltar uno supremamente importante y es un convenio que realizamos con el CES y es el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación de la Fauna Silvestre. Es un programa hermoso, fundamental. Este año hemos logrado atender 10.000 animales silvestres, de los cuales un porcentaje han logrado reincorporarse a sus hábitats naturales. Ese programa lo que nos muestra es que hay un compromiso del ciudadano metropolitano porque cada vez nos reportan más aves y animales silvestres, los cuales volvemos a integrar a sus hábitats. Es un programa muy bonito y fundamental para el área metropolitana.
Profesora, ¿cómo lograr que seamos cada día más conscientes de toda esa riqueza de este territorio? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo hacer que se vuelva parte de un conocimiento casi que cotidiano y que sea una cultura del cuidado la que esté siempre presente? ¿Cómo lo logramos? Sí, pues yo creo que como lo hemos mencionado ya a lo largo de este programa, pues resaltar como el valle en el que vivimos, con la alta diversidad que vivimos. Eso es una consecuencia de las características de este valle. Un valle estrecho, con unas altitudes muy variadas, donde entonces las diferentes especies pueden existir en diferentes alturas, con unas partes más húmedas y más secas. Eso también mejora la diversidad de los sitios, ¿cierto? Toda esta cantidad de posibles hábitats. Somos muy privilegiados. Exactamente. Entonces, el reconocimiento de habitantes de este valle como seres privilegiados que no más en sus montañas tienen pumas, tigrillo lanudo, zorros perros, una gran cantidad de mamíferos que realmente no todas las ciudades tienen ese privilegio, ¿cierto? La cantidad de aves, como mencionabas antes, es impresionante en esta ciudad. Entonces, generar conciencia a ese nivel es muy importante. Lo otro es ese acercamiento un poco a nivel como más colectivo, por ejemplo, en los barrios, programas de huertas urbanas, programas de manejo de residuos incluso, porque una de las amenazas grandes de la diversidad es la contaminación, y la contaminación se genera muchas veces por ese mal manejo de los residuos. Entonces, empezar como en las acciones cotidianas a calibrar un poco qué lo que yo estoy viviendo cada día puede impactar, digamos, el ambiente en el que vivo. Entonces, el manejo de residuos, el consumo local, ¿cierto?, de los productos locales, esto también, digamos, empieza a generar impactos desde lo individual, pero también en colectivo. Volvemos al tema de la COP. ¿Qué alcance, subdirector, pueden tener las decisiones que se tomen allí, los compromisos frente a las autoridades ambientales del país? Importantísimo referirnos a los posibles financiamientos que se lograrían en la COP, ¿cierto? Entonces, a través de la COP se pueden trasladar recursos y hacer asociaciones de recursos para poder impactar en los territorios la biodiversidad. Nosotros, como área metropolitana, como autoridad ambiental, tomaremos el marco general que se transfiera a la COP y lo traeremos al territorio metropolitano para su implementación. Profesora, precisamente, ¿qué puede verse de manera efectiva después de esta COP? Sí, como tú lo mencionas, la parte de los recursos es importante porque al ser Colombia el hospedero de la COP este año, pone todos los ojos del planeta en Colombia, ¿cierto? En todas las ciudades, en todo su territorio. Eso hace que toda esta red de posibles, digamos, financiadores, no solo a nivel de política grande, ¿cierto?, a nivel de país, a nivel de privados, estén aquí observando toda esta diversidad, todas las posibilidades que hay. Nuestra diversidad no solo, digamos, es para el disfrute, el potencial que tiene nuestro país en la industria farmacéutica, en la industria cosmética, con especies que están no solo cultivadas, que no han sido domesticadas, pero de las cuales se pueden extraer unos productos naturales absolutamente impresionantes, y todo ese desarrollo, eso lo podemos hacer, pero necesitamos los recursos para ello. Entonces, claro, que Colombia sea el foco en este momento permite no solo mostrar esta belleza de país, sino mostrar las potencialidades que como país tenemos. Para eso necesitamos más tecnología, mejor monitoreo, mejor conocimiento, y por supuesto para eso se necesitan recursos. Entonces, yo creo que ahí es donde hay que aunar los esfuerzos. Profesor, usted lo decía, algunas especies de las cuales podemos extraer productos naturales. No sé si estoy bien en esto, ¿se refería a las abejas? Las abejas con sus mieles, pero también con sus propóleos. No sé si sabes que los propóleos son como unos productos de las plantas que las abejas recolectan para su propio beneficio en sus colmenas, pero que también a nosotros nos sirven, digamos, en medicina. Entonces, esto es uno de ellos, pero también, por ejemplo, hay aceites de palmas, de la palma del moriche, digamos, de esta que crece en los llanos, que se sacan unos aceites súper buenos para el rostro, para la cosmética. No, y hay cantidad de productos. Es que le preguntaba lo de las abejas,
abejas porque sabemos que cada día hay más conciencia frente a la importancia frente a esos servicios ecosistémicos, pero queremos resaltar en esta siguiente nota pues todo ese trabajo de rescate y de reubicación que se ha dado, Andrea. Pues precisamente hablamos con un apicultor del Valle de Aburrá, de nuestra área metropolitana, Héctor Iván Valencia, nos cuenta cuál es la importancia de las abejas en esos ecosistemas y por qué hay que protegerlas siempre. En el mundo hay más de 20.000 especies de abejas. Dentro de esas 20.000 especies de abejas tenemos la Apis mellifera, que es la que conocemos como la abeja de la miel o la abeja de los apicultores. Y esas abejas están en un apiario. ¿Y qué es un apiario? Es donde están todas las colmenas que los apicultores cosechamos para sacar la deliciosa miel, el polen, el propóleo, en fin, toda esta ricura o toda esa delicia de alimentos que son buenísimos para nosotros los humanos. Y esto es algo muy bello. Primero son medidores del ecosistema. Si hay abejas, hay un buen ecosistema. Fuera de eso son polinizadoras. O sea, nos están mostrando que la polinización es lo más importante porque ellas transmiten los granos de polen o los polvillos de polen de flor en flor y así va a haber mejores frutos, va a haber mejor aire. Cuando uno empieza a trabajar con las abejas en un apiario o rescatando una nidificación o nido, es algo muy bello, es algo que se interioriza y las abejas mismas le van transmitiendo una energía que es indescriptible. La importancia de las abejas en el medio ambiente es que el 75% de nuestros alimentos que están en nuestra mesa son polinizados por las abejas. Entonces, desde ese orden de ideas, si de pronto no hay abejas, nuestra alimentación mermaría muchísimo. El área metropolitana en el Valle de la Aburrá tenemos un trabajo muy bonito, sensibilización, acompañamiento. Y algo magnífico que hacemos también, educamos a las personas a que protejan el animal más importante del planeta. Estas son historias de los habitantes de nuestro Valle de Aburrá, porque eso es lo que hacemos aquí en Somos Área, también resaltar esa participación directa que tienen las comunidades con los diferentes programas y proyectos del área metropolitana. Subdirector, retos que hay en esta región para enfrentar pues todo lo que está pasando en nuestro planeta, la protección de la biodiversidad. Paula, muy importante, seguir trabajando en la investigación y conocimiento de nuestro territorio. Seguir aumentando las zonas verdes con cobertura vegetal. Y por último y fundamental, la educación y cultura de todos los habitantes metropolitanos para el cuidado de nuestro territorio en lo ambiental. Yo creo que esos son los tres retos grandes que tenemos en este momento para garantizar la conservación y el aumento de la biodiversidad en el área metropolitana. Profesora, y aquí en las ciudades, desde la academia, ustedes que tienen esa posibilidad maravillosa y que se han especializado, hay un doctorado en ecología y manejo de bosques, eso es impresionante. ¿Cuáles son los retos? Sí, yo estoy de acuerdo que nos hace falta conocer un poco más de cómo esta diversidad se expresa, pero también cómo funciona. Y solo conocemos cómo funcionan estos bosques y los animales en los bosques a través del monitoreo. Entonces, se viene haciendo unos monitoreos, pero pienso que nos hace falta monitorear un poco más. Los monitoreos nos permiten llevar un registro juicioso de la información en el tiempo.
Y como estamos experimentando tantos cambios planetarios, es muy importante poder registrar esos cambios también en las especies y en el funcionamiento de los sistemas, porque solo conociendo esas respuestas podemos irnos preparando un poco para el futuro. Entonces, a mí me parece que de la mano de conocer un poco más, continuar un monitoreo exhaustivo, juicioso, y un análisis juicioso de cómo entonces se comportan los sistemas, los bosques, los animales dentro del bosque, la interacción entre la ciudad y el bosque, ¿cierto? Porque hay animales que van a la ciudad, vuelven al bosque, y estas dinámicas necesitamos entenderlas mejor para entender entonces cómo vamos a cohabitar todos este valle. Profesora Estela Quintero, muchas gracias por acompañarnos en Somos Área, darnos tanta pedagogía sobre lo que es la COP y cómo se vincula incluso a este territorio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Subdirector Alejandro Vázquez, pues también muchas gracias por acompañarnos, por mostrarnos lo que se hace desde una entidad tan maravillosa como es el área metropolitana. Gracias. Placer estar acá. Vamos entonces, Paula, a presentar nuestra agenda. Ya saben, les tenemos las principales actividades de nuestros 9 municipios del Valle de Aburrá y también de nuestro distrito. Comenzamos nuestra agenda en el norte del área metropolitana, en el municipio de Girardota, porque allí se realizó la carrera contra el cáncer de mama. 2, 5 y 10 kilómetros con más de 400 participantes y un recaudo en dinero de 30 millones de pesos para apoyar la Fundación Fundayama. Y pasamos de Girardota a una cobertura ya en todos los municipios porque más de 1 tonelada de caracoles invasores africanos y de jardín se han recolectado por parte del área metropolitana tras la atención de 335 solicitudes en los diferentes municipios. Con la segunda temporada de lluvias se crean condiciones de humedad que facilitan precisamente la reproducción y supervivencia de estas especies. Y ojo, es muy importante, en caso de presencia de caracoles invasores, se debe reportar esta situación a través de la línea de atención al usuario. 604-385-6000, 604-385-6000. Y estamos en la segunda temporada de lluvias del año. Se hace necesaria la prevención por parte de la comunidad, pero también el monitoreo que se está realizando en los deprimidos, que son esas zonas vulnerables a inundaciones debido a que el agua llega a las áreas más bajas y no alcanza a salir por la red de alcantarillado, especialmente cuando hay obstrucción por residuos. Dependiendo de las condiciones de inundación, se notifica de inmediato a las autoridades de movilidad y gestión del riesgo. Esto gracias a los trabajos previos que hacen el área metropolitana y programas como el CIATA. Hablábamos, Paula, de la importancia de las abejas. Coméntelo usted, pero también hay que tener cuidados con las abejas africanizadas. Claro que sí, pues es que se están observando en algunos postes de energía, especialmente en el distrito de Medellín, de estas cajas de madera negras que muchos están confundiendo con cámaras de seguridad, pero ese elemento no graba imágenes, no, ni observa movimientos. Allí llegan los enjambres de abejas que pueden representar un riesgo para la comunidad. Pues precisamente buscando desarrollar un piloto junto a EPM en los postes de transmisión eléctrica que tienen
tienen como objetivo atraer a estas abejas a las líneas de atención. Ustedes se pueden comunicar 604-385-6000 y hay un correo que ustedes deben tener siempre en cuenta, atencionausuario@metropol.gov.co. Bueno, y un programa lleno de historias y vamos a dejarlos, André, con otra nueva historia, sin antes, pues por supuesto, hacerles la invitación para que nos acompañen el próximo martes a las 6 en punto aquí en Somos Área. Aquí los estaremos esperando y recuerden que este programa lo repetimos a las 6 de la tarde el próximo domingo y los dejamos con una historia de una especie preciosa, el tití cabeciblanco, mono tití cabeciblanco, que es específicamente de nuestro Caribe colombiano. Y también hay que tener presente que aquí en el Valle de Aburrá está el único centro para la rehabilitación de este mono tití, lo tiene el área metropolitana del Valle de Aburrá. Catalina Chamorro se fue a conocer cómo ese proceso de rehabilitación. Los dejamos con esa historia y los esperamos el próximo martes. Oedipomidas o Oedipus es una especie de primate endémica del Caribe colombiano que encontramos desde el Atlántico, Córdoba, Sucre y parte de Antioquia. El tití cabeciblanco lo encontramos en el bosque seco tropical, conforma grupos familiares de entre 3 y 16 individuos. Es un animal que se alimenta principalmente de insectos, algunas frutas, algunos brotes tiernos, savia de algunos árboles. En el Centro de Atención, Valoración y Rehabilitación del Área Metropolitana tenemos un programa de rehabilitación del tití cabeciblanco. Las principales amenazas de esta especie son la deforestación de los bosques y sumado a esto el tráfico ilegal de esta especie para uso como mascotas o incluso para uso biomédico. Cuando llega este individuo acá en CAP-R, ¿cómo es ese proceso? ¿Ustedes cómo inician? Ok, lo primero es establecer el estado en el que llega el paciente, establecer su edad, como su grupo etario, si es un individuo neonato, infantil, adulto o un individuo juvenil o geriatra, establecer la condición de salud en la que llegan. Muchos llegan con enfermedades de base y establecer también como una valoración comportamental. Entonces es una evaluación integral que se hacen desde 3 áreas importantes dentro del CAP, que es la parte de veterinaria, que habla siempre del tema de salud, la parte nutricional, que lo hacemos con el equipo de zootecnia, y la valoración comportamental y biológica, que la hacemos con el equipo de biólogos. Es muy común encontrar enfermedades, ya sean infecciosas o incluso enfermedades nutricionales. La mayoría de los individuos de esta especie que nos llegan al centro son principalmente juveniles o neonatos. Como todos los mamíferos, estos animales necesitan cuidado parental para posteriormente salir entonces a hacer acercamientos con otros individuos y así poder conformar los grupos que llegan ya a las zonas o jaulas, recintos de rehabilitación. ¿Por qué es importante esta especie en el hábitat y por qué el cuidado y protección de ella? Muy importante, pues, que al tratarse de una especie endémica hay una responsabilidad como sociedad en Colombia de lo que pase con esta especie va a ser netamente responsabilidad de nosotros como colombianos. Entonces, tanto las autoridades ambientales como entes privados, la academia hacen esfuerzos para proteger y conservar esa especie que solamente vive en Colombia. Obviamente ellos cumplen un montón de funciones ecológicas dentro de su ecosistema. Ellos están como en un nivel medio en la pirámide trófica, como en esa cadena alimenticia. Ellos alimentan otras especies depredadoras de mayor tamaño, por ejemplo, aves rapaces de tamaño considerable, y a su vez ellos también se alimentan de otras especies, principalmente insectos y algunos mamíferos y lagartos muy pequeños. Entonces, ellos también cumplen la función de controlar esas poblaciones. Otra función importante, ya que se alimentan de frutas, es que son dispersores de semillas.
La idea principal es que al final del proceso, que puede durar entre 6 meses a 1 año, incluso más, depende mucho de los animales, podamos tener individuos que sepan buscar alimento, que sepan reconocer depredadores, que sepan buscar refugio y que sepan defenderse en la naturaleza. No son mascotas, son fauna silvestre que deben permanecer en la naturaleza cumpliendo funciones ecológicas. Y en algún momento ven un animal en estado de vulnerabilidad, que se comuniquen con las autoridades ambientales para que hagan todo el proceso de recuperación.